En toda la historia de la redención, solo han existido dos respuestas posibles para con Dios: la obediencia o la desobediencia. La obediencia, según vemos aquí, acarrea bendición y la desobediencia acarrea maldición. Un camino lleva a la vida, el otro camino lleva a la muerte. Los creyentes en el tiempo del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe, confiando en la promesa de Dios. Pero la evidencia de eso es que iban a ser obedientes a la ley, que iban a poner atención, que iban a escuchar la palabra del Señor e iban a obedecerle. Al contrario de ellos, los no creyentes murieron bajo la maldición y lo hicieron para sufrir una maldición mayor, una maldición eterna. Estos dos caminos se van a repetir en el capítulo 30, pero hay algo distinto aquí, y es que la lista de las maldiciones es muchísimo más larga y detallada. Y lo que tenemos que preguntar es, ¿por qué? ¿Por qué Moisés insistiría tanto en la maldición y la lista de las bendiciones que vemos es muy pequeña en comparación? Debemos recordar que Dios había tomado al pueblo de Israel para ser su rey. El pacto de Dios se presenta de una manera similar a los tratados de vasallaje del Próximo Oriente Antiguo, o la región contigua a Israel. De hecho, según habíamos visto en Deuteronomio capítulo 6, la ley comienza de esta manera: yo soy tu Dios, Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y lo siguiente que encontramos son los mandamientos. Los tratados de vasallaje comenzaban de la misma manera. El rey decía algo que había hecho en favor de ese pueblo y después decía, y estas son las condiciones que ustedes tienen que obedecer. En segundo lugar, además de que Dios es el rey sobre Israel, la desobediencia sería sinónimo entonces de rechazar la autoridad de Dios. Si ese tratado o ese pacto que Dios había hecho con Israel nos mostraba su autoridad, nos mostraba la bondad de Dios para con su pueblo, ¿qué mostraría entonces la desobediencia? Que una persona está rechazando el reinado de Dios, que está rechazando su misericordia, que está rechazando su justicia. Y por eso, hermanos, Dios advierte por medio de Moisés cuál sería la consecuencia de rechazar a Dios. En otras palabras, rechazar a Dios siempre se traduce en muerte. Y uno de los propósitos de la ley era recalcar eso, de tal manera que el pueblo no pudiera olvidarlo. Si nos apartamos de Dios, si no ponemos atención a lo que Él ha dicho, hay muerte, como ocurrió en el Edén. El hombre estaba entre dos palabras: la palabra de Dios, o la iba a obedecer, o la palabra que le dijo la serpiente: desobediencia, bendición y maldición. Además, esta lista de maldiciones se puede resumir en tres cosas: hambruna, pestes y guerra. Las tres peores calamidades que puede sufrir la humanidad: hambruna, pestes y guerra. Y si leemos atentamente, nos daremos cuenta de esto, hermanos, que lo que estamos leyendo en Deuteronomio 28 es la historia de Israel. Moisés la escribió antes. Moisés sabía que el pueblo iba a desobedecer, lo vamos a ver en los próximos capítulos que quedan. Y Moisés detalla qué es lo que iba a pasar con el pueblo. Lo que vemos en los profetas mayores, en los profetas menores, no es más que el desarrollo de lo que había sido anunciado en la ley. ¿Quieren mejorar su lectura de los libros proféticos y los libros históricos del Antiguo Testamento? Aquí está la clave: Deuteronomio 28. Piensen en este pasaje. Este es el paradigma para entender a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué decían los profetas? Decían algo como esto: Dios prometió bendición por la obediencia y maldición por la desobediencia.
Israel, nosotros hemos desobedecido y por eso han venido estas maldiciones, por eso han venido estos castigos, por eso hemos sido exiliados, por eso hay hambruna, por eso hay pestes. Pero vuélvanse al Señor y Él será amplio en perdonar. ¿Con qué detalle entonces encontramos aquí el destino de Israel si desobedecía? Y se cumplió al pie de la letra. Tan es así, hermanos, que en el tiempo en que Israel fue sitiado, las mujeres que estaban en la ciudad se comieron a sus propios hijos. Lamentaciones habla de eso, el libro del profeta Jeremías también, de la calamidad, de hasta dónde llegó la maldición por la desobediencia. ¿Qué podemos aprender de esto? Entonces, en primer lugar, Dios no es como los hombres. Dios siempre cumple lo que dice. Y de la misma manera que podemos concluir eso de Deuteronomio 28, lo podemos concluir en el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿qué va a pasar con las personas que siguen rechazando la autoridad de Dios, que dicen, no queremos que Cristo reine sobre nosotros, no queremos escuchar el Evangelio? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que ha anunciado Dios? Castigo, maldición. Y así como lo cumplió con el pueblo de Israel, así lo va a cumplir con el pecador. Lo mismo podemos decir de la bendición, aunque no la veamos plenamente en el Antiguo Testamento, más que en un remanente que Dios se había guardado para sí, y aún ese remanente sufrió. Los profetas sufrieron en el exilio, por ejemplo. Pero al llegar al Nuevo Testamento vemos, hermanos, que esas bendiciones que se anunciaban son bendiciones que Dios ha reservado para los que creen en la promesa, para los que han creído en el Evangelio de Cristo. Y bendiciones estoy hablando no solo en esta vida, hay bendiciones que se prometen para esta vida. Hay un contentamiento que el creyente puede gozar, hay provisión que Dios ha prometido para el creyente. Pero estoy hablando de una bendición mayor, una bendición eterna. En segundo lugar, aunque la relación de Dios con Israel era diferente, hay otro principio que podemos tomar de aquí, y este es que Dios se toma muy en serio nuestras acciones. Algunos hablan de Dios como si estuviera muy alejado, como si no le importara lo que está pasando en la tierra, o como si no pudiera intervenir. Pero no es así, y la historia de Israel nos lo demuestra, y los profetas también. Dios no solo trató con Israel de una manera misericordiosa, pero Dios también usó a las naciones para sus propósitos. Usó a Siria, por ejemplo, Isaías capítulo 10, para traer juicio sobre Israel. La Biblia dice, hermanos, que todos nosotros seremos juzgados según lo que hayamos hecho. Dios se toma entonces tan en serio lo que hacemos, que cada uno de nuestros actos va a ser juzgado. A Dios le interesa en ese sentido lo que hacemos. A Dios le importa lo que hacemos. Dios se toma en serio lo que hacemos. Y sobre todo la manera en que respondemos a su palabra. En tercer lugar, al ver estas maldiciones, nos damos cuenta de que estas maldiciones son tipológicas del castigo eterno. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese sufrimiento temporal con el que Moisés advierte es símbolo de un sufrimiento mayor. En otras palabras, el sufrimiento de Israel bajo esa maldición apunta o señala como una flecha a un sufrimiento más grande por la desobediencia a Dios. Esto debe de llevarnos a pensar, entonces, ¿cuál sería la aplicación de esto en el nuevo pacto?
Hermanos, ¿cómo podríamos describir el infierno? Lo que encontramos en Deuteronomio 28 es un símbolo, es un anticipo, por así decirlo, de cómo se va a ver el infierno. Es cierto, el infierno rebasa la descripción que podamos hacer, rebasa la descripción de las maldiciones que hay en Deuteronomio 28, pero no es menos que lo que encontramos allí. De la misma manera, pudiéramos decir, para los que estamos bajo el nuevo pacto, de esto nos ha librado Cristo. Y al mismo tiempo podemos decir, esas bendiciones que eran tipológicas, bendiciones en el campo, bendiciones en la tierra, bendiciones en la provisión, bendiciones en la familia, eran tipológicas, eran apenas una flecha, una sombra, un símbolo de las bendiciones que nosotros vamos a recibir. ¿Cuándo? En los nuevos cielos y en la nueva tierra. Allí, hermanos, podremos gozar de esa plenitud, de ese concepto con el que los hebreos hablan acerca de la paz, con la palabra shalom, una plenitud completa, una armonía total, una tierra en la que Apocalipsis nos dice, ya no va a haber más muerte, ni va a haber más maldición. Así que desde Deuteronomio 28, hermanos, desde 1500 años antes de Cristo, se ponen estos caminos delante de nosotros. Se nos anuncia la historia de Israel y se nos recuerda la bendición y la maldición final que Dios ha prometido. La bendición para los que creen en Cristo y le siguen, y la maldición para los que continúan rechazando su autoridad. Que podamos ver entonces, hermanos, por la gracia del Señor, en Deuteronomio 28 y en lo que nos resta en esta narrativa de este libro, cómo Moisés, en cierta forma y de manera anticipada, nos presenta principios que tienen todo que ver con el Evangelio. Amén.